Permítame comenzar haciendo la siguiente afirmación. Sea que lo admitamos o no, todos tenemos un punto de vista mundial. Cuando usted piensa en la humanidad, sus orígenes, su propósito, su destino, y haya formulado su manera de pensar al respecto, y lo haya estudiado y se haya profundizado en el tema, o aunque nunca lo hubiera hecho, usted tiene un punto de vista mundial, aunque hasta ahora seguramente no sabía que lo tenía. Ahora, si usted es un genuino creyente evangélico, si cree en la palabra de Dios, su mundo está determinado por seguros parámetros, pero descubrirá que vivimos en un mundo que no tiene el mismo punto de vista, y por lo tanto, no es suficiente el que usted tenga un punto de vista mundial y esté consciente de ello, sino que debe saber lo que otros creen. Tiene que conocer las corrientes de pensamiento que se mueven en la marea de la historia y cómo debemos reaccionar. Básicamente hay 4 puntos de vista mundiales ante los cuales reacciona el mundo occidental. Primero es el que nosotros tenemos, el cristianismo bíblico. Segundo, el marxismo-leninismo. Hablo muy en serio. No crean ni por un solo momento que este punto de vista mundial ha muerto, de ninguna manera. Tercero, el humanismo secular. Y eso es muy real en nuestros países. Y lo enfrentamos diariamente en más formas de las que nos damos cuenta. Cuarto, el movimiento de la nueva era, que en forma sutil ya se extiende por todo el mundo. Nuestros hijos van a la escuela, al colegio y a la universidad y están enfrentando un punto de vista mundial que muchos de nosotros, de otra generación, no tuvimos que enfrentar. Y el problema radica que la juventud de hoy no está intelectualmente firme para enfrentar el nuevo punto de vista mundial. Pero la verdad de este asunto es que muchos padres tampoco están intelectualmente cimentados y preparados para enfrentar el nuevo punto de vista mundial porque tienen su punto de vista mundial cristiano, en el cual están bastante bien afirmados. El momento que nuestros jóvenes, con sus mentalidades plásticas y su falta de experiencia, enfrentan la realidad, se encuentran en asombrosa desventaja. Y si a esto se añade el que muchos padres ni siquiera saben lo que les enseñan a sus hijos en jardines de infantes, escuelas, colegios y universidades, el problema adquiere dimensiones catastróficas. Los padres creen que todo está bien. Y muchas veces, por medio de los impuestos que pagamos, estamos sufragando el pago de profesores seculares humanistas, evolucionistas y modernistas que sistemáticamente seducen a nuestros hijos hacia un punto de vista mundial totalmente ajeno a nosotros. Casi 200 millones de norteamericanos dicen ser cristianos. No necesariamente evangélicos, pero cristianos. Hay más o menos 7.5 millones de humanistas en los Estados Unidos y, sin embargo, casi todo el sistema de educación pública se enseña desde el punto de vista humanista. La razón por la cual los humanistas han sido capaces de hacer esto es porque, según dicen ellos, la educación debe ser neutral en sus valores. Cuando se trata de la religión y las filosofías que sostenemos, debemos ser neutrales. Mi amigo, hay cosas en las cuales no podemos ni debemos ser neutrales. Por ejemplo, digamos que queremos ser neutrales acerca de la comida. Vamos a estar o a favor o en contra de la comida. Por lo tanto, nadie come. Absurdo, ¿no le parece? O queremos ser neutrales acerca de la religión. ¿Estamos a favor de la religión o estamos en contra de la religión? Lo cual significa que terminamos siendo nada. Es una trampa diabólica. El punto de vista mundial que tengamos afecta toda nuestra vida. No crea que podemos poner nuestro cristianismo en un nicho o que podemos reunirnos en nuestras propias cárceles de magníficos vitrales llamadas iglesias y dejar que el mundo tenga su propio punto de vista y que eso no nos afecta a nosotros ni nosotros afectamos a los demás. Escúcheme. La verdad es que si somos creyentes, verdaderos creyentes, nuestro punto de vista mundial debe afectar nuestra vida integral, porque el punto de vista mundial de otros viene militantemente en su contra en todas las áreas de su vida.
En teología y filosofía, ¿cuál es el punto de vista mundial que otros enfrentan? ¿Cuál es nuestro punto de vista? En materia de moral y ética, ¿cuál es el punto de vista del mundo? ¿Y cuál es el punto de vista suyo? Y en cuanto a asuntos de educación sexual, matrimonio, divorcio, abortos, estos son temas reales, cotidianos, con los cuales nos enfrentamos inevitablemente. En el área de la biología y el origen de la vida, ¿cuál es nuestro punto de vista? ¿Cuál es el punto de vista mundial de las personas que no encuentran vida en el vientre de una mujer, pero sí encuentran vida en el planeta Marte? Y en psicología, ¿cuál es el punto de vista bíblico sobre el alma? ¿Qué es lo que se enseña en la psicología secular de la nueva era, del humanismo y de la moderna sociología? La manera en que vivimos juntos, la forma de interactuar, la forma en que la sociedad se desarrolla. Ahora, ¿qué impacto tiene sobre nosotros? Y en el área de la ley, ¿de dónde proviene la ley? Las leyes fueron dadas por Dios y son fijas e inmutables. En el área de la política y el gobierno, ¿cuál es el punto de vista bíblico y cuál el punto de vista mundial? Y la misma pregunta es buena para el derecho a la propiedad y lo relativo a las finanzas. Reconozco que en términos generales solo tenemos un conocimiento difuso acerca de estos temas y a veces nos conformamos con decir, yo sé lo que creo como cristiano. Pero créame, nuestros hijos y nuestros nietos están peleando una batalla que tal vez nosotros no estamos peleando. Y por lo tanto, desconocemos cosas que deberíamos conocer. Bien, ahora busque primera de Pedro 3, comenzando con el verso 10. Pedro les dice a los hermanos en la fe, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaños. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Note que la Biblia nunca dice que no sufriremos, sino que no nos podrán hacer daño. Y el apóstol continúa diciendo, por lo tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Estamos viviendo en una sociedad post-cristiana, por lo tanto nosotros como creyentes, como gente nacida dos veces, estamos viviendo en territorio hostil. Y sea que usted se dé cuenta o no, hay señales a nuestro alrededor que evidencian que el cristianismo evangélico está bajo ataque. Se nos considera radicales religiosos, fundamentalistas. Y cuando se refieren a nosotros, siempre es en términos de insulto o de burla. ¿Y sabe por qué ha pasado todo esto? Porque mientras nosotros estábamos dormidos en nuestra comodidad religiosa, el enemigo jamás dejó de trabajar. Y hay dos peligros que debemos enfrentar cuando estamos en territorio hostil. Primero, el retroceder. O que tengamos la actitud de viva y deje vivir. Pero la verdad es que es imposible para nosotros el retroceder. ¿Por qué? Porque no hay ningún lugar a donde correr y ocultarnos. El doctor James Dobson dijo, no se nos permitirá ejercitar nuestras creencias, ni aun en privado. La iglesia no podrá proteger sus preceptos y será clausurada. En otras palabras, ni nuestras iglesias como edificios
podremos considerarlos como lugar de refugio. O defendemos valientemente nuestras convicciones, o nos sometemos en silencio. ¿Por qué no dejar oír nuestra voz cuando la memoria de nuestro legado judeo-cristiano aún mantiene su especial perfume en la cultura popular? ¿En qué momento vamos a ser capaces de defender lo que creemos? ¿Objetarán los padres si sus hijos en forma rutinaria son adoctrinados en el estilo de vida homosexual o en el ocultismo, en los establecimientos de educación pública? Vamos a protestar si el gobierno decide lo que un pastor puede o no predicar desde el púlpito. ¿Sabía que en Suecia un pastor evangélico que predicó sobre el tema de Sodoma y Gomorra fue encontrado culpable de violencia verbal contra los homosexuales y sentenciado a 1 mes de prisión? Vamos a objetar si es que el Estado implementa cuotas de propiedad sobre nuestros hijos y nos dice cómo educarlos, so pena de perder la custodia sobre ellos. ¿Vamos a dejar que nuestros hijos sean educados por otros y no por nosotros mismos? ¿Estamos listos a objetar cuando el gobierno obligue a las iglesias a contratar a homosexuales y lesbianas en el cuerpo pastoral? En Alemania, en el tiempo de Hitler y el surgimiento del nazismo, hubo un pastor, Niemöller, que por órdenes estrictas de Hitler fue hecho prisionero y puesto en confinamiento solitario. Después de la guerra fue puesto en libertad. Y dondequiera que le invitaban a que diera su testimonio, siempre terminaba con las siguientes palabras: primero vinieron por los socialistas, pero yo no dije nada porque no era un socialista. Luego vinieron por los dirigentes de las uniones, pero yo no dije nada porque no pertenecía a ese grupo. Después vinieron por los judíos, y yo nada dije, porque no soy judío. Pero entonces vinieron por mí, y ya no había nadie que hablara por mí. En la historia de Esther, en el Antiguo Testamento, Mardoqueo le envió a la reina Esther el siguiente mensaje: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y esto quiero decir a cada padre, a cada madre, a cada creyente que me escucha. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. No nos atrevamos a guardar silencio en temas de tremenda importancia, bajo el pretexto de que todo lo que tenemos que hacer es pregonar el Evangelio. El segundo peligro es que presentemos algo parecido al Evangelio, pero que no es el Evangelio. No podemos ni debemos presentar el racionalismo, la educación, la psicología, el humanismo o alguna estrategia política como si fuera el Evangelio del Señor Jesucristo. Los cristianos debemos ser activistas, presentar con firmeza, pero con amabilidad, nuestras convicciones. Debemos ayudar a otros hermanos y hermanas, independientemente de su denominación, de su nivel económico o de las barreras raciales que nos dividen. Debemos estar unidos como creyentes en Cristo. Debemos tener un punto de vista mundial cristiano y debemos aprender a manifestar, y bien, ese punto de vista. Los creyentes siempre han tenido que enfrentar malos tiempos y dificultades. Y si usted está experimentando dificultades ahora mismo, piensa en los cristianos en tiempos del Imperio Romano. Eran considerados enemigos del imperio. En ese entonces la doctrina del imperio era: César es el Señor. Pero los cristianos decían: Jesús es el Señor. Esa fue una de las razones por las cuales Jesús fue crucificado, porque los romanos dijeron: dice que es rey de los judíos y no hay ningún otro rey sino el César. Fueron acusados de subversión e insurrección porque se negaron a decir: César es el Señor. Les vieron como un peligro económico porque predicaban contra la idolatría. Y los ídolos eran una fuente de ganancia para quienes controlaban ese negocio. Es como si ahora se predicara en contra de la prostitución, los licores, la pornografía, las drogas y los juegos de azar.
negocios de los cuales se benefician no solo individuos, sino ciudades y países. Los primeros cristianos eran considerados como un peligro económico y además el estilo de vida de los cristianos era tan diferente porque ponía de manifiesto el estilo de vida inmoral en que vivían los no cristianos. Lo que Pedro escribe es como un manual de sobrevivencia que al mismo tiempo nos ayuda a tener un punto de vista mundial cristiano. El versículo clave es el 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. La primera cosa que tenemos que entender es el principio del señorío. Pedro dice, santificad a Dios el Señor. Usted tiene que decidir en su mente que nada, absolutamente nada, se interpondrá en el camino de su obediencia a Cristo. Si Cristo es el Señor, no debemos ser intimidados. Todo lo demás debe estar detrás del señorío de Cristo. De acuerdo a lo que el apóstol dice en 1 de Pedro 3:10, estamos viendo cuál debe ser el punto de vista mundial cristiano. Y dije que la primera cosa que debemos entender es el principio del señorío de Cristo. En segundo lugar, el principio del saber. Aquellas personas con un punto de vista mundial diferente al nuestro tienen muy buenas preguntas. El asunto es que muchos de nosotros no estamos listos para contestar esas preguntas. Y para esas buenas preguntas, hay muy buenas respuestas. Note que la Biblia dice que debemos siempre estar listos a contestar. Aquí la palabra usada es apología. Y un apologista es una persona que da una respuesta razonable cuando la gente hace preguntas legítimas. Recuerde que preguntas tontas reciben respuestas tontas. El tercer principio es el de la mansedumbre. El apóstol dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. La única cosa que parece que iguala nuestra ignorancia es nuestra arrogancia. Pero la triste verdad es que en nuestros días las iglesias modernas están saturadas tanto de ignorancia como de arrogancia. La Biblia dice que como creyentes debemos tener un estilo de vida de mansedumbre. Y recuerde que mansedumbre no quiere decir debilidad. Jesús mismo dijo que él era manso y humilde de corazón, pero él no fue débil. Estuvo en el desierto, ayunando por 40 días. Mansedumbre es fortaleza bajo control. ¿Sabe usted lo que la gente piensa de nosotros los cristianos? Piensa que somos intolerantes, estrechos de mente, insensibles, prejuiciados, etc. Y lo peor es que muchos cristianos reaccionan con una retórica furiosa, lo cual aumenta el problema de lado y lado. Anote Santiago 1, desde el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Biblia dice que debemos tener mansedumbre y reverencia, ser lentos para hablar, pero rápidos para escuchar. Nuestra ira humana de ninguna manera es una manifestación de la justicia de Dios. Cuando Jesús se indignó contra los religiosos hipócritas. Pero mire con qué gentileza, con qué mansedumbre trató a quienes vivían en la oscuridad espiritual. Jesús amó a todos aquellos esclavizados por Satanás. ¿Sabe cuál es el mayor problema con nosotros? Pensamos que si estamos bien organizados, eso será más que suficiente delante de Dios. Y no queremos reconocer que somos pecadores, porque esa es nuestra naturaleza. A nadie vamos a ganar para la causa de Cristo con argumentos. La gente quiere saber si en realidad vivimos un estilo de vida diferente, si es que hablamos la verdad con mansedumbre y reverencia. Busque 1 de Pedro 2, verso 23. El apóstol está hablando de Jesús y dice, quien cuando le maldecían,
no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Los historiadores nos dicen que Nerón incendió Roma para reedificar una nueva ciudad. Pero los romanos no lo entendieron así. Y Nerón vio amenazada su influencia y su poder, y buscó un chivo expiatorio para culpar del incendio de Roma, y se culpó a los cristianos por el incendio de la ciudad eterna. Desde entonces se desató una terrible persecución contra los cristianos. Algunos fueron cubiertos totalmente con brea y usados como antorchas vivas para alumbrar las fiestas de Nerón. Otros fueron empalados, otros sirvieron de alimento a las fieras salvajes en el circo romano. Hicieron realidad con sus propias vidas lo que Pedro les había dicho, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Cuando los soldados comunistas chinos comenzaron a meter en la cárcel a estudiantes cristianos, uno de esos estudiantes hizo la siguiente declaración: las mentiras escritas con tinta no pueden oscurecer la verdad escrita con sangre. Debemos tener cuidado y como creyentes no ser argumentativos. ¿De qué vale ganar un argumento y perder la audiencia? Mire lo que Pedro dice en el verso 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fortaleza bajo control y reverencia por Dios Todopoderoso. La genuina humildad desarmará a aquellos que enfrentamos. Nehemías fue un hombre justo y piadoso que vivió en una época parecida a la nuestra. Y él en oración dijo algo muy importante. Busque Nehemías 1:6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado. Es ya tiempo de que la iglesia se ponga de rodillas y busque el rostro de Dios, no para quejarse del pecado de los demás, sino para decir: Dios, ten piedad de nosotros. Porque la Biblia dice que el juicio debe comenzar en la casa de Dios. El cuarto principio es el del estilo de vida. El estilo de vida del creyente está implícito en las palabras de Pedro: ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabe lo que la palabra esperanza significa? No es una especie de anhelo santificado, ni tal vez, ni a lo mejor. Esperanza quiere decir seguridad firme basada en la palabra de Dios. Por eso la segunda venida del Señor se la identifica como la seguridad bendita. ¿Por qué los primeros cristianos fueron capaces de vivir como vivieron? Porque tenían una esperanza tan real, tan vibrante, tan incontrovertible, que la demostraban en su estilo de vida. Y los paganos se acercaban a ellos y les preguntaban: ¿qué es lo que les motiva? No podemos entender su estilo de vida. ¿Qué es lo que les ha transformado? ¿Qué o quién les hace diferentes? Busque Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El día de la visitación significa, literalmente, el día de observación, de inspección. Los paganos nos insultan, nos critican, dicen toda clase de mentiras contra nosotros, pero nosotros debemos mostrarles amor. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que compartir con ellos el evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza sólida como la roca en el Señor Jesucristo.
Y ellos nos dirán, háblennos de la esperanza que está en ustedes. ¿Alguna vez alguien le ha pedido que le explique su vida? ¿Alguna vez alguien le ha dicho, no te entiendo, pero eres diferente? ¿Puedes decirme qué te hace diferente? Escúcheme, si vivimos bajo el señorío de Cristo, si vivimos como el apóstol Pedro dice que debemos vivir, le puedo asegurar que los no creyentes le pedirán que les explique su estilo de vida y tendremos la oportunidad de testificar por el Señor. El ejemplo clásico es el de Pablo y Silas, puestos en la cárcel por predicar el evangelio de salvación. Habían sido puestos en lo más profundo de la cárcel después de haber sido golpeados brutalmente. Sus cuerpos estaban lacerados, sus manos y sus pies con cadenas y grilletes, y de acuerdo al relato de Hechos 16, a la medianoche ellos oraban y cantaban alabanzas a Dios. El carcelero estaba acostumbrado a oír soeces maldiciones de parte de los prisioneros, no oraciones y cantos a Dios. No podía entender esto. Hubo un terremoto, las puertas de la celda se abrieron, las cadenas y grilletes cayeron de las manos y pies de los presos, pero ninguno de ellos había escapado. Y el centurión romano no pudo dejar de preguntar, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué esta actitud de ese rudo carcelero romano? Porque vi una diferencia en las vidas de Pablo y Silas. Yo anhelo que la gente pueda ver una diferencia en mi estilo de vida. Yo oro para que la gente que le conoce a usted pueda decir, él o ella vive una vida diferente. Se destaca como una flor en medio del desierto de la mediocridad y de la suciedad. ¿Sabe usted quién fue Federico Nietzsche? Fue un filósofo alemán, ateo. Sus escritos influenciaron a Adolfo Hitler con la idea de la superraza. Acuñó la frase, Dios está muerto, y abiertamente desafió a la Iglesia y sus doctrinas. Y alguna vez dijo, si quieren que yo crea en su Redentor, tienen que actuar como si realmente estuvieran redimidos. ¡Qué insulto para la Iglesia de Dios! Quinto, el principio del amor. 1 de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ahora demos un pequeño salto hasta el capítulo 4, los versos 8 y 9. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si estamos en contra de la industria del aborto, tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo para ayudar a jovencitas embarazadas sin estar casadas? A veces nuestra actitud simplemente las empuja hacia el aborto. Si creemos en la permanencia del matrimonio, ¿qué clase de cristianos somos frente a aquellos que han experimentado el trauma de un divorcio y hogares destrozados, independientemente de quién tuvo la culpa? Si las iglesias cristianas no abren sus brazos para las personas con hogares rotos, ¿cómo pueden justificar su existencia? Esas personas sufren y no necesitan que las hundamos más. Necesitan ser amadas más. Debemos estar en contra de la contaminación de la pornografía, pero ¿qué estamos haciendo para ayudar a aquellas personas, jóvenes y adultos, esclavizadas en ese pecado? Debemos oponernos a la agenda homosexual y al homosexualismo y lesbianismo como estilos de vida, pero ¿tenemos corazones y brazos abiertos a ese segmento de la sociedad para hablarles de Jesús? ¿Quién es el único que podrá cambiarles y transformarles radical y dramáticamente? Pero tenemos que hacerlo sin mostrar nuestra hostilidad o antipatía. De otra manera, ellos nunca querrán saber de Jesús o del Evangelio. Vivimos en una sociedad herida y adolorida.
Y necesitamos curar esas heridas con el bálsamo de la gracia y la misericordia de Dios. Y aunque usted no lo crea, hoy más que nunca la gente necesita saber del amor de Dios, del sacrificio de Jesús, del ministerio del Espíritu Santo. El mundo en general está buscando respuestas. Necesitamos un punto de vista mundial cristiano que esté respaldado por un estilo de vida cristiano. Un exministro de Educación en Norteamérica publicó las siguientes estadísticas. En los últimos 30 años, en los Estados Unidos, los crímenes violentos aumentaron en un 560%. Nacimientos ilegítimos en un 400%. La tasa de divorcio se ha cuadruplicado aún entre gente religiosa. La cifra de niños viviendo solo con papá o con mamá se ha triplicado. El suicidio entre adolescentes se ha aumentado en un 200%, mientras que el nivel educativo en términos generales ha descendido en forma alarmante. Y la gente pregunta, ¿hay alguna respuesta para todo esto? Por supuesto que la hay. No piense que la iglesia no sobrevivirá. La iglesia no es el producto de la mente de algún sociólogo humano. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Durante la Revolución Cultural China, los comunistas llegaron al poder. Y una de las primeras cosas que hicieron fue el quemar todos los libros occidentales, incluyendo la Biblia. Colegios y universidades fueron clausurados, las iglesias fueron convertidas en bodegas estatales y las cruces que había en los cementerios fueron destrozadas. Pastores, sacerdotes y ministros religiosos fueron o asesinados o puestos en prisión. Cada persona fue forzada a inclinarse ante el retrato de Mao Zedong, y a los que se rehusaban les quebraban las piernas de las rodillas para abajo. Fue una revolución cultural masiva con el propósito de hacer desaparecer cualquier vestigio de iglesia o de religión. Al mismo tiempo que los comunistas comenzaron en China su intenso lavado cerebral, con tremendas consecuencias para quienes se oponían, todos decían que la iglesia en China había muerto. Le habían quitado cualquier poder político y era prohibido el compartir la fe en forma pública o privada. Cuando la revolución cultural comunista llegó a la China, había más o menos 500,000 de creyentes. Hoy se estima que hay entre 50 y 100 millones de creyentes en China. ¿Por qué? Porque aquellos que sufren por su fe son enriquecidos por ese sufrimiento, y la iglesia bajo severa persecución se ha multiplicado más rápidamente que las iglesias que se ufanan de su libertad. La persecución hizo desaparecer el liberalismo, el modernismo teológico, y solo quedaron los genuinos creyentes en Jesucristo. Como creyente individualmente, necesita ser como esos hermanos y hermanas en China y ser de testimonio en donde quiera que Dios nos ponga. Somos representantes personales del Señor Jesucristo y la iglesia de Jesús continúa creciendo aunque los gobiernos humanos la vean como enemiga. Últimamente, nuestro trabajo no es el salvar nuestros países, ni es nuestra responsabilidad el proteger nuestras libertades, por importantes que sean. Nuestra responsabilidad primaria es el estar firmes por Cristo y ser, en este mundo, testimonios vivos de su poder y vivir un estilo de vida diferente y que esté de acuerdo a nuestro punto de vista mundial cristiano. Amiga, amigo, si usted nunca ha entregado su corazón a Jesús, entonces no es nacido 2 veces y por lo tanto no tiene ninguna seguridad de que si muriera este mismo momento, se iría al cielo. Pero Jesús le salvará ahora mismo si usted deposita toda su confianza en Él. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ahora, esto va más allá de un creer intelectual. Este es un creer que significa confiar.
Por eso le invito a orar de la siguiente manera. Señor Jesús, te necesito. Soy pecador y estoy perdido. Te agradezco que pagaste la deuda de la culpa de mis pecados con tu propia vida, entregada en la cruz del Calvario. Perdóname, límpiame, sálvame. Lo pido en tu santo nombre. Amén.